de la digna concurrencia. Evidentemente, estamos en este solemne acto magno, magistral, ¿no? Académico, a objeto de que podamos todos compartir bueno, dilucidar y ilustrarnos sobre aspectos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿no? Que esa es la temática de hoy día para abordar. Mi nombre es el abogado Rommel Leonardo Ipa Mozarabia, abogado de profesión, el cual evidentemente he egresado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de aquí de la ciudad de Santa Cruz, con titulación en posgrado en Derecho Procesal Civil, Civil Comercial, laboral, especialista en materia penal con título de maestría, actualmente cursando el doctorado en Ciencias Penales Criminales de la Universidad de España, con estudios académicos de posgrado en la Universidad de UBA de la Argentina en materia constitucional también. Y bueno, abogado de profesión desde el 2006, entre otros cursos académicos, disertante, docente universitario y actualmente director de la firma IPAMO Abogados y Asociados como director general, abogado litigante en el ejercicio libre, ¿no? En actual actividad, ¿no? Plenamente activo. Ustedes, si gustan, pueden buscarme en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, tenemos todas las redes sociales, a objeto de poder seguir ilustrándonos en nuestra página, las cuales tienen también una connotación académica, una connotación ilustrativa, una manifestación y el poder compartir también conocimientos y criterios, porque yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Consideramos que lo que dijo el maestro Couture, el gran abogado argentino, precursor, ilustre autor de los 10 mandamientos del decálogo del abogado, ¿no? El cual manifestó alguna vez que cada día que uno lee o un día que uno no lee o cuando lee menos, eres menos abogado, ¿no? Entonces, eh, asimismo, creemos que la justicia es lo que debemos perseguir porque muchas veces hay una discrepancia o colisión entre derechos, ¿no? Y siempre hay que perseguir la justicia, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es el directum, ¿no? Lo correcto, ¿no? Así que estamos aquí para servirle y muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Se le fue está deshabilitado el micrófono. Sí, sí, entendí que era una presentación, una breve presentación, y no, como les decía, agradecidos por la oportunidad, la participación, el poder ilustrarnos todos. Estamos aquí prestos para poder compartir conocimientos y bueno, compartir la temática de hoy que nos ha tocado, ¿no? Entonces, en este momento, con su venia, lógicamente, mi apreciada doctora, un saludo a todos los colegas nuevamente. Gracias al Colegio Nacional de Abogados, al Colegio de Abogados de Potosí, al Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz también, ¿no? Al Ministerio de Justicia también por permitirnos ejercer la libre profesión. Estamos aquí, como le digo, para poder compartir conocimiento, no tenemos la verdad absoluta. Y en este momento, bueno, con su venia vamos a, cuando usted guste y usted dé el visto bueno, pues vamos a poder compartir ya la temática y abordar a fondo lo que nos trae justamente a colación en esta noche, ¿no? Claro que sí, doctor. Bueno, primeramente agradecida y nuevamente bienvenido, doctor. Ya podríamos empezar lo que es en esta jornada. Muchas gracias.
Perfecto. No sé si tengo la oportunidad de compartir pantalla. Si es que tengo la oportunidad de compartir pantalla, me indica aquí el anfitrión inhabilitó, dice la función es para poder compartir las diapositivas. Sí, sí está habilitado, doctor, está como coanfitrión, puede hacer uso de toda la plataforma sin restricción. Le comento que en mi computadora no puedo compartirla. Si me habilita el usuario, el otro usuario, estoy conectado desde dos dispositivos. No el que estoy hablando, el otro dispositivo, por favor. Ya, entonces, ¿con qué nombre está, doctor? Con el mismo nombre. Ya, enseguida ahora sí, doctor, puede hacer uso para compartir pantalla. Ya, perfecto. Perfecto, unos minutos, unos minutos. Si me permiten unos segundos, estoy queriendo proyectar la pantalla completa. Muchas gracias. Bueno, estoy teniendo problemas para poder, si alguien me puede ayudar, tengo una Dell, una computadora Dell, y no encuentro la tecla, me sale para duplicar pantalla, ¿no? Para hacerlo más grande, no sé si me pueden ayudar algunos de los colegas, que no he podido hasta ahorita duplicarlo. Era con F5, F6, creo, ¿no? Pero no. Em, ¿Podría, doctor, en la parte de abajo, en la parte derecha, bueno, en nuestra derecha, también de usted, hay un icono que es para agrandar pantalla? Ahí por ahí. No, en el otro, en el primer, ahí. Ah, Ahí está. perfecto, ahora sí, 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 sí. ahora sí. Muy bien.
Muchísimas gracias, va a disculpar a los abogados, no nos tienen que patear la tecnología, como se dice vulgarmente, hoy por hoy hasta las audiencias son virtuales, ¿no? Sí. Cisco Webex, la plataforma, las notificaciones también son virtuales por WhatsApp. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora, la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil, como definición, no sé si logran verlo en pantalla, tenemos que siempre desde mi punto de vista, en mi criterio profesional, en la experiencia, soy abogado desde el 2006, egresado, titulado ya con título de posgrado, el 2008. Entonces, considero oportuno y pertinente, y en mi experiencia, manifestar lo siguiente. El derecho civil se crea, se modifica, se extingue, genera un derecho, un deber y una obligación. Y siempre, y siempre prima o prevalece la conformidad, la aceptación, la conformidad, aceptación, el mutuo acuerdo, la conciliación, el corpus y el ánimos, ¿no? A objeto de que sin que opere el dolo, la presión, fraude, lesión enorme, algún vicio que invalide el consentimiento de su libre y espontánea voluntad, entonces se proceda a suscribir los acuerdos que uno vea pertinente entre partes. Es así que nuestro Código Civil, y bueno, quiero a todos los participantes que razonemos en esto, ¿no? Y recordemos un poco derecho, el derecho o introducción al derecho, por ejemplo, en las primeras materias de la universidad. Es importante, es imperioso. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil tiene, ¿no? 5 títulos de distintos capítulos, ¿no? Y si alguien me puede corregir o puede acertar también o corroborar este conocimiento, el Código Civil, nuestro Código Civil boliviano, la nomenclatura o prácticamente la estructura orgánica del código es, por ejemplo, el libro 1 de personas, el libro 2 de contratos, perdón, el libro 1 de personas, el libro 2 derechos reales, el libro 3 obligaciones, el libro 4 de contrato y el libro 5 de sucesiones. Si alguien me corrige o corrobora esto, es así, ¿no es cierto? Esa es la estructura, nomenclatura orgánica del Código Civil. Entonces, si nos basamos en esa premisa, esa cosmovisión y ese conocimiento, esa percepción, nos va a hacer quizás un poco, nos va a paliar un poco más la tarea al momento de poder interpretar la ley, aplicar la ley como jurisconsulto, como letrados abogados que somos, ¿no? En ese entendido, la definición justamente de la temática de ahora, la responsabilidad civil, ¿no? Como definición tenemos que es la obligación de responder de los actos realizados personalmente o por otras personas sobre las que se tiene el control o autoridad. Cuando estos causen algún daño, algún perjuicio, porque toda acción genera una reacción, ¿no es cierto? La respuesta, aunque no siempre suele ser una indemnización económica, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, un juicio ganado por lesiones graves y gravísimas ahora podrá ir por la vía civil para reclamar la responsabilidad civil, ¿no? En ese entendido, ¿cuántas clases de responsabilidades existen civilmente, ¿no? La responsabilidad puede ser, lógicamente, contractual o extracontractual. La distinción teórica de ambos tipos de responsabilidad es sencilla. Y aquí vemos nosotros dos insumos necesarios y elementos necesarios que nos llevan justamente a abordar, ¿no? Porque al momento de absorber sus preguntas o su cuestionamiento o interrogante, lógicamente tenemos que retrotraernos un poco a lo que hablamos al principio del Código Civil boliviano, su título y sus capítulos, la estructura orgánica, nomenclatura y lógicamente al ser una ley especial, ¿no es cierto? Tiene como base o primacía de norma jerárquica en la pirámide kelsiana o en el estándar más alto del ordenamiento jurídico boliviano a la constitución política del Estado. Y nuestra constitución política del Estado, lógicamente,
es el cimiento y el pilar fundamental sobre el cual se basa, ¿no?, nuestro Estado de Derecho, que nos debe brindar esa seguridad jurídica, ¿no?, esa certidumbre jurídica y, lógicamente, el estar certeros y prestos a que ante cualquier cuestión contractual o ante cualquier evento o situación procesal, se debe dar cumplimiento intrínseco y estricto justamente a estos parámetros que estamos manifestando. Es así que la responsabilidad contractual es la que surge en el caso de incumplimiento de una obligación previa, ¿no?, lógicamente, entre las partes, más allá de la órbita de lo estrictamente pactado en el contrato, ¿no? Es decir, ahí tenemos una imagen, por No sé si me logran escuchar, van a disculpar, ¿me escuchan? Estoy tropezando con la señal. Ahora sí, doctor, se habría cortado unos 5 segundos. Perdón, un segundo. Sí, si me permite un segundo, parece que tengo un poco de intermitencia en el internet. Solamente un segundo, por favor, gracias. Bueno, estábamos con el tema de la colisión, muchas gracias, que se da normalmente esta cuestión de los accidentes de tránsito, y estábamos relacionándolo, vinculándolo o concatenándolo con el tema de la responsabilidad civil. Y en Bolivia, lógicamente, como estaba manifestando, tenemos la división de tránsito en el organismo operativo de tránsito, división accidentes. Y estábamos viendo una imagen, a ver si me permiten. ¿Me escuchan perfectamente? ¿No me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Muchas gracias. Estamos viendo ahí una ilustración fotoestática a color o una imagen a color en fotografía, donde claramente se ve con carácter ilustrativo a dos vehículos que presuntamente habrían colisionado. Y vemos a dos conductores, porque no sabemos si son propietarios, ¿no? O puede ser también un chofer, que usualmente eso sucede en nuestro país. O puede ser que sea el hijo del papá, de la mamá, puede ser que sea el primo, el sobrino, el yerno, y no sea un legítimo propietario, porque en, no está en la interrogante el debatir si es propietario o no, sino sobre esa vinculatoriedad de la responsabilidad por el choque o por la colisión.
¿correcto? Entonces, ante un hecho generador como ese, ¿no? Porque dime los hechos y te diré tu derecho. Y lógicamente, eh, claramente, ante una acción hay una reacción. Se tiene que dar por cierto y evidente, de manera concreta, fehaciente, de manera fiable, confiable, ¿no? Que claramente, por ejemplo, el número de placa de circulación o ese documento, porque desde mi perspectiva profesional, la placa viene a ser no solamente un elemento, sino un documento de autorización, de autorización departamental, municipal, para que usted pueda circular, de identificación con el tema impositivo también para que usted pueda rendir el tributo que corresponde a su ciudad o a su jurisdicción, ¿no es cierto? Entonces, con esa identificación tributaria se puede claramente dar por cierto y evidente la responsabilidad a decir, llamado normalmente brevet en Bolivia, y lógicamente tendríamos que tener ya a través de un perito o un vinculado al tema de que, qué sucedió en esta imagen, en este choque, nos libre un informe preliminar, ¿no es cierto? En ese informe preliminar, más o menos las pautas de qué probablemente sucedió, a objeto de que podamos ya pedir una pericia de accidentología y medir claramente, ¿no? Y referirnos claramente al grado, al porcentaje de responsabilidad que tiene cada uno de los conductores con relación al daño material, porque en esta imagen estamos viendo presuntamente daños materiales y no físicos, y no estamos lamentando también un daño personal, ¿no? No sé si lograron entenderme hasta esta instancia, si tienen alguna interrogante. A mí me gusta mucho que pregunten, que participen, si es que es así o si no, continúo nomás. Bueno, las personas que quieran hacer uso de la palabra pueden levantar la manito para que el micrófono sea habilitado o escribir en el chat. Mire, usted está muy interesante el tema, apreciado colega, apreciada doctora. A mí me está apasionando mucho esta cuestión civil, porque mayormente en mi ciudad estamos viendo nosotros y en mi ejercicio libre, en el ejercicio libre de la profesión, con la firma de la oficina, indudablemente vemos temas civiles, laborales, también vemos temas hasta tributarios, ¿no? Pero en su mayoría son constitucional y penal, ¿no? Pero lógicamente el derecho penal viene una responsabilidad civil ya, ¿no? Viene la reparación del daño, como se dice, cuando hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? Entonces es interesante razonar y el análisis que estamos viendo del tema que estamos abordando, ¿no? Si tienen algún cuestionamiento, estimados colegas, siéntase usted en la confianza de poder preguntar y poder levantar la mano y participar, ¿no? Perfecto. Bueno, es interesante el punto de vista y la perspectiva que aquí. Disculpe, doctor, está, se lo escucha entrecortado.
Perdón, doctor, no se le escucha quieren que entrecortado. avancemos de manera... Ok, ¿me confirma si me escuchan bien, por favor? Ahora sí, doctor. Y las diapositivas, se salió, doctor, de las diapositivas. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya, enseguida. No se escucha el audio, dice una colega. Hay algunos colegas que están apuraditos. Ok, vamos a entender esa cuestión, vamos a considerarlo. Quieren que avancemos de una vez al tema de daños y perjuicios. Muy bien, pero todo tiene una razón y un porqué, todo tiene un antecedente y un prolegómeno, y todo tiene también, como se dice en materia jurídica, o en ciencia jurídica, perdón, un hecho generador. Y ya que toca el tema de daños y perjuicios, querida colega, es menester manifestar también, ¿no? Que no solamente está esa vertiente de los daños y perjuicios, por ejemplo, en el cobro de las sumas de dinero, ¿no es cierto? Que vulgarmente se ve en los juicios ejecutivos y coactivos. Se tiene que también realizar, presupuestar y realizar un análisis, no solamente sobre el daño y el perjuicio, sino el lucro cesante, el daño emergente, ¿no? Los costos, costas, los honorarios, ¿no? Y lógicamente los intereses, ya sean convencionales, ya sean intereses legales, ¿no? O intereses judiciales o intereses comerciales, ¿no? Entonces, mire usted, para ir avanzando rápidamente, lógicamente nuestro Código Civil, como lo habríamos manifestado, artículo 2341, responsabilidad extracontractual. Código Civil, libro cuarto, título, está manifestado ahí claramente. Responsabilidad contractual, el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido en un daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Esto no quiere decir que, por ejemplo, todo el que con un hecho suyo de las personas o de las cosas a su cargo causa daño a otro es obligado a indemnizar. Por ejemplo, en la legislación española se establece, ya se da por cierto y evidente en la jurisprudencia, el pago de la indemnización, ¿no? Se le indemniza a las víctimas, lógicamente, ¿no? Porque las víctimas merecen ser indemnizadas por esa ofensa, ese daño, dependiendo también el tipo de delito, ¿no? La materia del delito, ¿no? Y esta cuestión, perdón, no la materia, perdón, la materia es penal, ¿no? Sino en el tema del delito, por ejemplo, el, el tipo de índole del delito, ¿no? Índole patrimonial, índole sexual, índole de violencia, todas esas cuestiones, ¿no? Ahora bien, seguimos avanzando, ¿no? Por ejemplo, permítame un segundo. Tenemos, por ejemplo, el tema de los requisitos para que exista una responsabilidad civil. Todo tiene un requisito y para que exista la responsabilidad civil tienen que concurrir tres elementos, estimados colegas. Y los tres elementos, por ejemplo, las personas, primer elemento. Debe existir una persona que provoque un daño a otra, que lo padezca, siendo la primera responsable de reparar, restituir o indemnizar a la segunda, ¿no? Tenemos la ilustración ahí en la fotografía. Ahora, el segundo elemento, lesiones, ¿no? Debe producirse una lesión, una forma de daño o incumplimiento contractual pudiendo afectar a la otra persona como a su patrimonio. La relación de causalidad, el nexo causal, debe acreditarse un nexo causal entre la acción o omisión de quien provoca el daño y la propia lesión producida, ¿no? Es así que, por ejemplo, dentro de estos parámetros de responsabilidad, podemos nosotros acreditar que sí o sine qua non deben concurrir estos elementos, es como el iter crimine en materia penal. No, es un delito imposible o hay falta de materia justiciable o es atípico si es que no sucede esta cuestión del liter crimine y todos sus elementos, ¿no? La antijuricidad, la culpabilidad, el dolo, la acción, la imputabilidad y la punibilidad. Entonces, lo que debemos razonar claramente y nuestro código nos arroja y nos evacúa
claramente que dentro de la responsabilidad civil es imposible que suceda una responsabilidad si no primeramente hubo o un daño o un previo acuerdo y conectar, ¿no es cierto? Es decir, debe haber esa conexitud, ¿no? Entre ambas partes y cuál es la parte que ha sido afectada, dañada. Colega, por ejemplo, o el colega que hacía referencia a estas cuestiones de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios claramente se deben establecer y eso lo mide y lo rige la autoridad jurisdiccional, lógicamente, de acuerdo, y tiene que haber aquí un análisis de la comprensión justamente de lo que se está debatiendo, de la problemática que surja en el caso en concreto, ¿no es cierto? O sea, dentro del derecho positivo, a prima fase, se debe establecer claramente, se debe realizar el análisis y se debe claramente, ¿no?, identificar, por ejemplo, en primera instancia, de qué manera ha sucedido esta cuestión para que nosotros podamos medir, podamos indemnizar, podamos cuantificar. Eso es, cuantificar el tema del daño a producirse, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, un acto lesivo, porque recordemos que la Constitución nos otorga esa tutela de protección, ¿no es cierto? En esa tutela de protección de la lesión de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, debe claramente establecerse cuál es el grado, el tipo de lesión o la afectación de la lesión justamente que ha incurrido, ¿no?, dentro del agente, el parámetro o el usuario para que pueda concurrir justamente y cuantificarse, como lo dijimos, el tipo de lesión civil a objeto de poder casarlo ya, ¿no? Y es por eso que mire usted, por ejemplo, en el tema de los recursos, cuando usted plantea un juicio ordinario, un juicio sumario, sumarísimo, ¿no? O una diligencia preparatoria en materia civil, preparatoria, o en su efecto, asimismo también, cuando se produce, por ejemplo, acciones de amparo constitucionales, ¿no? Acciones de cumplimiento, acciones populares, acciones, por ejemplo, de constitucionalidad o inconstitucionalidad abstracta y concreta, o asimismo el Tribunal de Apelaciones, ¿no? Y el Tribunal de Apelaciones ya concuerda de que debe claramente en una segunda instancia ya medirse los parámetros para que pueda establecerse ese nexo de causalidad entre lo que se... y esta ponderabilidad también, ¿no? Instrumentalidad entre lo que se pide y lo que se cuantifica, ¿no? Por lo tanto, sin estos tres elementos es imposible que se pueda medir claramente una responsabilidad en materia civil y comercial. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Disculpen, mientras tomo o humedezco un poco la garganta, gracias. No hay preguntas, doctor. Muy bien, si me permiten un momento, vamos a ir ya al tema del Código Civil, el Código Procesal Civil y la doctrina que nos ilustra y nos da claramente los parámetros de la cuestión esta de la responsabilidad contractual y extracontractual en este tema, por ejemplo, que ha emergido y que estamos abordando en esta noche, ¿no? Por un momento, apreciados colegas, voy a dejar de compartir la pantalla un momento solamente. ¿Me confirman si sigue compartiendo o no la pantalla? Sí, 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 doctor. ¿Sigo compartiendo o no? Sí, doctor.
No se puede habilitar para preguntar, dice una colega. Como ya se le había mencionado, tendrían que levantar la manito para que se pueda habilitar el micrófono, por favor. Tiene el micrófono habilitado Yuler Morales. Buenas noches, doctor. Disculpa la molestia. Buenas noches, queridos colegas. Estimado doctor, quiero hacer una consulta, ya que usted está haciendo referencia a los delitos patrimoniales. Yo también soy un colega abogado y, a ver, no, evidentemente viene al tema, ¿no? El caso que quiero explicar. Eh, Evidentemente, justamente como está hablando de los delitos patrimoniales, en vía penal de lesiones graves y lesiones leves. Eh, Doctor, ¿sabe? Yo tengo un caso por una estafa. Justamente un colega abogado lo ha hecho detener y lo ha hecho condenar recientemente, hace un año, por el delito de estafa. Ha agarrado y ha estafado la suma de $80,000 por haber dado un bien inmueble en calidad de anticrético, un bien inmueble que él había tomado en calidad de alquiler. O sea, su modo operandi de esta persona era agarrar y alquilar departamentos en alquiler y darlos en anticrético como si fueran suyos. Entonces, ha agarrado y esa fue la suma de $80,000. Entonces, dentro de la etapa de investigación, etapa de juicio, apelación, casación, se ha demostrado la culpabilidad y se lo ha condenado por 4 años y 8 meses de cárcel. Ya se encuentra detenido un año. Ahora, mi pregunta es, doctor, el señor evidentemente ya se encuentra detenido. He agarrado y daños y perjuicios lo he hecho por la vía penal ante un juez de sentencia, juez de ejecución de sentencia. Entonces, lo que va a mi pregunta es, doctor, evidentemente ya se está llevando a cabo el juicio. Hemos ido a la etapa de conciliación, no hay conciliación, pero he estado buscando, doctor, evidentemente el juez va a agarrar y va a dictar y va a señalar de que se pague el monto más los daños, perjuicios, va a emitir una resolución. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si no paga? ¿Qué pasa si no paga? Hay un vacío legal, doctor. Yo he buscado normativas. Ahora, evidentemente, estoy entrando a este curso para que usted tiene más experiencia, más capacidad, me pueda asesorar para seguir continuando con este proyecto tan interesante. ¿Qué es lo que pasa, señor juez? Evidentemente, cuando se paga, cuando no pagas una asistencia familiar, agarran, te detienen. Cuando no pagas a un trabajador, te inician un juicio laboral, agarran y te detienen. Pero en este caso, doctor, en este caso, si ya cumples la condena de los 5 años, buscas una salida alternativa, el abogado busca una salida alternativa para agarrar, para salir, pero queda ahí un vacío, porque evidentemente saca la resolución y, se le, y al imputado condenado, al condenado se emite una resolución indicando de que tiene que pagar los $80,000. Más, nomás, hasta el objetivo es recuperar los $80,000. Pero, ¿qué pasa si no paga, señor juez? No paga y no paga. O sea, ¿a qué vía va a acudir? No tiene bien, no tiene nada. En este caso, ¿qué tendría que suceder? Porque o sea, a mi parecer, si no, o sea, ya está cumpliendo la condena, ya está pagando el daño, pero ¿dónde queda el monto adeudado? O sea, no hay, yo he ido a hablar con colegas jueces de aquí de La Paz, y me dicen, no, pues hermano, no tiene para pagar, ya cumplió los 5 años, se quedó ahí. Pero ¿dónde queda la reparación del daño? O sea, esa es mi pregunta, querido doctor. Perfecto, apreciado colega, lo he escuchado atentamente. A ver, voy a habilitar mi cámara, no sé si pueden verme, no sé si es posible que me vean. ¿Me pueden ver, colegas? Bendiciones, buenas noches. Creo que hay otra mano levantada. A ver, vamos a escucharlos a todos para que puedan responder todas las preguntas.
Pueden levantar la manito para que se les habilite el micrófono, por favor. Sí, no sé si logran verme todos. Sí, sí, doctor, Buenas perfectamente. noches. Muy bien, muy buenas noches. Perfecto. Un gusto saludarlo. Estamos aquí, estoy con mi secretario, el doctor Jonathan Mamani Domínguez. Manda un saludo también, es el doctor Jonathan Mamani Domínguez, abogado en el ejercicio libre también, coadyuvándome en esta cuestión académica, a objeto de que podamos compartir aquí a nivel nacional con todos los colegas, miembro del Colegio de Abogados, afiliado al Colegio de Abogados de Santa Cruz y al Ministerio de Justicia también, con su respectiva identificación. Con relación a la reparación del daño y perjuicio, pero creo que hay una pregunta antes, ¿no? A ver, dice a todos los participantes si me pueden habilitar para preguntar a qué juzgado se dirige o al mismo que declaró el daño, qué vía judicial se aplica. Ya eso es una pregunta netamente procedimental, la vamos a responder, no se preocupen. Pero si existe un documento de acuerdo y no cumple ese acuerdo, pero todavía no existe sentencia, ya, esa es una pregunta un poco ambigua, también la vamos a considerar en un momento porque también tenemos que ver si emerge de un proceso penal o no. Ya, ahora, la persona que nos está levantando la mano, por favor, doctora, a ver, voy a identificar quién es. Nos estaba levantando la mano un colega. ¿Quién era el que levantaba la mano? A objeto de poder escucharlo, por favor, y ya poder Ya absorber la... hizo uso de la palabra, doctor. Ah, ya, perfecto, ya. Sí. La reparación de daños y perjuicios, por ejemplo, hay una base normativa y un fundamento para la reparación del daño del sistema interamericano de los derechos humanos. Hay una jurisprudencia convencional, ¿no? Y esto es un precedente sobre esta base normativa de la reparación del daño en los derechos humanos y una sentencia confirmadora del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, la sentencia constitucional 0252/2018-S3 del 29 de junio del 2018, una sentencia confirmadora sobre la base normativa y el fundamento para la reparación del daño en el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 63, parágrafo o numeral 1, señala: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente o procedente, que se reparen las consecuencias, dice, de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago, dice, de una justa indemnización a la parte lesionada. Mire usted, claramente, ¿qué estamos aprendiendo esta noche, queridos colegas? No sé si usted puede razonar y usted se puede dar cuenta de la luz de la jurisprudencia. Por eso es hermosa la jurisprudencia constitucional, que tiene tres lineamientos, ¿no? Fundadora, moduladora y confirmadora, ¿no? Estos son tres tipos de sentencias constitucionales. Claramente, a través del derecho humano, de la jurisprudencia internacional y constitucional, dice el pago de una justa indemnización a la persona que ha sido dañada, afectada o lesionada. En ese entendido, nosotros podemos realizar un análisis de que, por ejemplo, el colega que preguntaba, el colega estaba preguntando, él pagó su culpa, y lógicamente en la cárcel se paga su culpa, ¿no? Porque era un delito de estafa y se cumplió su condena, su sentencia. Pero ¿qué pasa ahora con el tema del dinero, ¿no? Del monto estafado, digamos, ¿no? Lógicamente tiene que iniciarse un proceso paralelo, ¿no? De reparación del daño, que aquí va para absolver la siguiente pregunta. Procedimentalmente va ante el mismo juzgado para la reparación del daño, o por sorteo, también usted puede interponerlo para que vaya a un nuevo juzgado de sentencia, ¿no? Los juzgados de sentencia mayormente, según la estructura orgánica de la ley orgánica de organización judicial, son los que ven este tema de la reparación del daño para que se ejecutarían en sentencia, lógicamente, ¿no? Y en este tema de la reparación del daño, los jueces cuantifican, ¿no? El daño y la responsabilidad civil, ¿no? Ahora bien, lógicamente, como va ante un juez de sentencia y si no se repara ese daño, pero hay una discrepancia si cumplió o no cumplió su condena, ¿no? Aquí viene, como usted decía, un vacío legal. Pero recordemos que años antes, por ejemplo,
al abogado que no le pagaban su honorario, podíamos liberar, no liberar, podíamos solicitar un mandamiento de aprehensión nosotros y como claramente está ligado intrínsecamente el honorario como un sueldo, salario para comer, ¿no es cierto? Entonces, se lo aprendía a la persona que no le pagaba honorario al abogado y tenía que aprendérselo hasta que pague como sea. Ahora usted dice, ¿de dónde va a pagar? Porque hay otro comentario acá que me dice, exacto, porque otros prefieren pagar con su libertad que pagar el dinero. Mire usted, el pago de la libertad es el pago de la condena, el pago de la sentencia, de la culpa, de la responsabilidad penal. Pero el dinero tiene un plazo, como se establece en los juicios ejecutivos, plazo vencido, mora y suma líquida y exigible. Entonces tiene que cancelar porque vienen las sanciones del juez de sentencia. No nos olvidemos que viene una sanción por parte de un juez de sentencia, ¿no? Entonces, evidentemente, quizás tendríamos que solicitar a través de un proyecto de ley, quizás, querido colega, el tema ese de que se pueda materializar, ¿no es cierto?, la reparación del daño de un monto estafado a objeto de que no quede en un vacío, como usted lo está manifestando, pero esta jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Aloe, Boete y otros versus Surinam, sentencia del 10 de septiembre de 1993, señaló en su parágrafo numeral 48, antes de analizar estas reglas en el plano jurídico, es preciso hacer algunas consideraciones sobre actos humanos en general, nos refiere esta sentencia, y cómo estos se presentan en realidad. Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, dicen, ¿no? Próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo, razona aquí el tribunal o la corte, dice que en este sentido, ¿no?, y lo refiere esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, cause es causa causetti. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas en círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así cada humano produce efectos remotos y lejanos. Eso es lo que manifiesta o nos da el razonamiento a prima fase de esta sentencia, ¿no? Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias de sus actos que causó es enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo inconmensurable, ¿no? El numeral 39 de esta sentencia, en este caso versus Surinam, establece que el derecho se ha ocupado en un tiempo atrás de un tema, cómo se presentan estos actos humanos en la realidad de sus efectos y las responsabilidades que originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral en el caso de Alabama se ocupa ya en esta cuestión, More History and Decades of International Arbitration, to which the United States has been a party, Washington, D.C., 1898, volumen 1, pp. 653-659, ¿no? Es decir, que ya claramente los estándares internacionales, por ejemplo, en la Bill of Rights o las grandes enmiendas norteamericanas, a través del control de convencionalidad y constitucionalidad que nos establece ya la Constitución Política del Estado, que es vinculatorio, por esos tratados y pactos internacionales, como grandes convenciones, entre ellas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que hacemos referencia en esta sentencia. En el caso Garrido y Baigorra versus Argentina, sentencia del 27 de agosto del 98, señaló esta Corte la reparación, como la palabra lo indica, dada por las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida. Su calidad y su monto dependen del daño ocasionado, tanto en el plano material como moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Caso del ferrocarril de la Bahía de Galoa, La Fontaine, París-Cricé Internacionales, Bernet, 1902, P406, ¿no? Esto está en la jurisprudencia confirmadora en un razonamiento teleológico del sistema interamericano de los derechos humanos sobre la reparación del daño, una línea jurisprudencial confirmadora a través de la sentencia constitucional 252/2018-C2 del 29 de junio del 2018 en el numeral 3, parágrafo 3, numeral 1, ¿no? Entonces, hay criterios de procedencia, su calificación sobre la fase de criterios de daño emergente y lucro cesante que deberán acudirse en la vía civil. Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Por ejemplo,
Criterios de procedencia sobre la calificación entre la base de los criterios del daño emergente y el lucro cesante que deben acudirse en la vía civil. ¿No? Sentencia constitucional 006, quebrado 2004, guión CPD de la Corte Interamericana del 18 de febrero del 2004, una sentencia confirmadora que previo a ese análisis de resolución venida en revisión, es ineludible establecer sobre la solicitud de calificación de daños y perjuicios al tribunal de este recurso que debe analizar, dice, las circunstancias del caso, que cada uno tiene los particulares en especial, y este razonamiento no debe dar en el caso de auto la calificación de qué daño y qué perjuicio efectivamente debería tomar como un parámetro en abstracto. Dice, la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada a consecuencia de ese acto ilegal cometido contra otra, lo que significa que en esta calificación no se toma en cuenta el lucro cesante o el daño emergente que dispone el Código Civil. Pues no corresponde dicha determinación a la jurisdicción constitucional debido a esas dos razones. La primera, para la finalidad del amparo constitucional de otorgar una tutela judicial efectiva al recurrente restituyendo su derecho lesionado, y la segunda porque la determinación del lucro cesante y daño emergente requiere de un proceso controversial en el que las partes puedan sustentar y probar sus pretensiones, ello en una demanda ordinaria. Los gastos que los recurrentes hayan tenido que efectuar para lograr la reposición de su derecho concursado, ¿no? Entonces, nos tiene una pregunta, Abel nos está levantando la mano, díganos, doctor, por favor, o querido participante. Sí, buenas noches, doctor. Con todo respeto y orgulloso de participar en estas clases, ¿no? Como decía el compañero, vemos que hay personas que prefieren estar en la cárcel antes de pagar. Si vamos al punto, es que cuando salga de la cárcel, de su sentencia en la cárcel, él no va a poder pagar. En ese sentido, quería preguntar, por un lado, cómo usted hiciera el proceso contra esta persona, y por otro lado, cómo hiciera la defensa a esta persona en tal situación. Ya, perfecto. Usted me habla netamente de procedimiento, ¿no es cierto? En ese caso, el procedimiento, en una concepción jurídica, apreciado colega, ¿no? Los daños y perjuicios son el menoscabo que sufre una persona a costa de una actuación de otra. Bajo esas circunstancias, los textos legales establecen un resarcimiento para el afectado en función al daño o perjuicio que se hubiera causado. ¿Dónde se regulan justamente esos daños o esos perjuicios, como usted lo está expresando, ¿no? Tenemos una responsabilidad contractual o extracontractual, que es el tema de hoy, los daños y perjuicios causados que despiertan justamente este instituto jurídico que se regulará bajo el Código Civil. Entonces tenemos el Código Civil que claramente nos indica de qué forma o cómo proceder, por ejemplo, en el caso de nuestro país, Bolivia. Es por eso que yo al inicio hice una referencia, ¿no?, sobre la responsabilidad civil, en el entendido, por ejemplo, de que tenemos primero que razonar o saber interpretar que la responsabilidad civil es una obligación jurídica que recae sobre una persona o entidad en virtud de la cual se encuentra en la obligación de reparar o compensar los daños y perjuicios ocasionados a otra persona o una entidad como consecuencia de una acción o omisión, ¿no? Esta obligación se deriva de esa conducta inapropiada o negligente de la parte responsable, y ya sea de manera intencional o por falta de cuidado o negligencia, ¿no es cierto?, debido a la omisión de las acciones, debieron haber sido realizadas, porque la finalidad de la responsabilidad civil es proteger los derechos e intereses de las personas o entidades que han sufrido esos perjuicios, ¿no? En ese entendido, claramente, ¿cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil? Uno, querido doctor, la acción,
¿no? La antijuricidad, la culpabilidad, el daño, la relación de la causalidad, ¿no? Y usted me preguntaba cómo usted lo ejecuta eso. Pero primero debemos entender cuál es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Ya, perfecto. Lo que implica también la responsabilidad por un hecho ajeno, ¿no? Es decir, responsabilidad por una persona, por ejemplo, inimputable, responsabilidad del padre, madre, tutor, responsabilidad de los profesores, maestros, responsabilidad de los patronos, comitentes, ¿no? Responsabilidad de las cosas, por ejemplo, la custodia, la responsabilidad de un propietario de un animal, ¿para qué sirve? La responsabilidad sobre un edificio o una cosa, ¿no? Y el Código Civil, ¿no? Con relación, por ejemplo, a los daños y perjuicios en Bolivia, claramente nos da ya una línea o un parámetro para poder establecer esto. Entonces, tenemos nosotros, primero, en el cálculo o cuantificación para eso, el daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? El cual hace referencia a la pérdida o afectación directa, la cual debe ser real y efectiva, es decir, que dicho deterioro debe ser constatable y verificable. Ejemplo, un daño emergente. Ya, tengo un cliente actualmente que está con una concesionaria de automotores. Por respeto y por los derechos que tiene esa concesionaria de automotores, no voy a decir el nombre porque es muy conocida a nivel internacional inclusive. Recién compró un auto 0 kilómetros, lo pagó al contado, con crédito bancario, es decir, el banco se lo pagó, pero pagó $21,000 por un 0 kilómetros. Y resulta que a raíz de esta cuestión de la compra del vehículo, ¿no? 0 kilómetros, el vehículo, perdón, es usted, César, el que está con la mano levantada, ¿no? Bueno, el vehículo resulta que Perdón, salió. Sí, perdón, dígame. doctor. Buenas noches, César. Quería hacer una Usted, pregunta. Esto va más el que estoy levantando la mano. Esto más en el ámbito procedimental. Va más en esa línea que los colegas han hecho anteriormente. Entiéndame que yo soy un abogado nuevo, creo que llevo en la profesión 2 años y quiero que me explique o me aclare o me saque de una duda. Al haber finalizado ya un proceso, sea por estafa o por cualquier delito, yo en mi denuncia pongo, pues me constituyo en parte civil, ya sea ejecutado, eh, el imputado o acusado está cumpliendo la pena. Mi pregunta va acá, ¿cómo presento la reparación del daño civil? ¿Ante quién la presento? ¿Qué documentos debo adjuntar? ¿Qué debo ujú. poner en mi memorial? ¿No ve? Creo que estamos en este curso para que nos aclare estas dudas. ¿Cómo iniciamos? ¿Quién hace la cuantificación? O si nosotros al juez le damos la cuantificación de cuánto es la reparación del daño. Muchas gracias, doctor. Muy bien, querido. Usted es César, ¿no? Querido César, Integral Reparation in the Bolivia Penal Process, ¿no? La reparación integral en el proceso penal boliviano, porque ya usted me está hablando de la materia penal, en una reparación integral sobre los elementos y la reparación integral, que lo hemos manifestado como un derecho humano y fundamental, que reconoce ya a la víctima, en el caso en concreto que usted hace manifiesto, pero los diferentes componentes, entre ellos la restitución, rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en un exordio de un tema planteado sobre la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿no? En un asunto, por ejemplo, de la fábrica de shows, sostuvo que es un principio, es un derecho internacional, incluso un concepto general del derecho en la parte doctrinal. Ahora, lógicamente las víctimas tienen derecho, ¿no? Y lógicamente el derecho a la verdad, como usted lo manifestó, dónde acudir, qué debo demandar, cómo se cuantifica. Pero tenemos que razonar también sobre el derecho a la reparación, ¿ya? Y no solamente es pedir, porque lógicamente se hace una demanda de reparación del daño que se sortea y mayormente son los jueces de sentencia en los que ven la reparación del daño civil, ¿ya? O por sorteo de acuerdo al tribunal departamental de su ciudad.
¿no? La reparación como consecuencia de una ordenación de derecho, justamente para reafirmar este ordenamiento jurídico, es ya una norma constitucionaria, ¿no? Que es un pilar fundamental para que, además de reconocido con la Corte, por la Corte, sea restituido, restituo in integrum, ¿no? ¿A objeto de qué? Busca afirmar y devolver el derecho anterior a un derecho denunciado, ¿no? Entonces tenemos distintos aspectos. Usted me decía cómo reclamar, dónde reclamar, ya, netamente procedimental, pero tiene que saber qué va a reclamar primero y qué va a restituirse a la víctima, ¿me entiende? Por ejemplo, un aspecto general de indemnización, una indemnización de daño material, una indemnización de daño moral, una satisfacción y garantía de una no repetición, una medida de satisfacción, la garantía de no repetición, costas y costos. Los costas y costos, por ejemplo, hace referencia a los abogados, transporte, llamada, en que debió incurrir la víctima, ¿no? Y tenemos que diferenciar también la reparación del daño en los tribunales, tanto nacionales, internacionales como locales. Y mire usted, según la Constitución Política del Estado de Bolivia, en el artículo 113, parágrafo 1, reconoce que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación, resarcimiento de daño y perjuicio de forma oportuna. Y por otra parte, en un proceso penal se podrá intervenir de acuerdo a la ley y tiene derecho a ser oída y ser escuchada su decisión judicial, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde reclamar? Usted tiene que realizar, lógicamente, y tiene que anexar su sentencia. Si usted en el juicio, digamos, ganó el juicio, como se le dice, ¿no? Con una sentencia condenatoria ejecutoriada, con esa sentencia condenatoria ejecutoriada que la tiene que tener en copia legalizada, en triple ejemplar, redacta su demanda ante el juez de turno que corresponda, porque va a haber un sorteo por la nomenclatura y de tutor orgánica del tribunal, y le va a direccionar directamente y mayormente a los jueces de sentencia para que ejecute la reparación integral del daño. ¿Me entiende? Entonces, ahí mayormente se llevan a cabo dos audiencias en la cual usted expresa los fundamentos, tiene que fundamentar, y una de las bases de su fundamento es su sentencia. Y con la sentencia usted tiene que decir qué es lo que pide para que el juez le cuantifique. Ahora, ¿cómo lo cuantifica? ¿En por qué lo cuantifica? ¿Y cómo? ¿Y en qué se basa? Lo estamos diciendo en este curso, querido compañero. En este curso lo estamos diciendo que hay una diferencia de la reparación del daño en los tribunales internacionales y penales de Bolivia. Tenemos las costas y los costos, que lo hemos dicho. Si usted va a cobrar sus llamadas, su transporte, a los abogados, ¿cómo demuestra usted que le debe a su abogado? Con su iguala profesional, ¿no ve? Con su contrato, aquí está mi contrato, mire, estos son los honorarios. Si se rige al arancel mínimo de la ley de la abogacía 387, al arancel mínimo del Colegio Nacional de Abogados o el Colegio Departamental de Abogados o al Ministerio de Justicia, el RPA, aquí está, mire. Usted tiene la obligación de dar factura si es abogado, ¿no es cierto? Para demostrar también la legalidad, licitud y la retribución al Estado, la contribución del fisco. Debe anexar los gastos de transporte, por ejemplo, lo que ha gastado en transporte con recibo, ¿no? O con las facturas de gasolina, si gastó en su vehículo propio o en un taxi. Ahora tenemos la aplicación del Uber, del InDrive. Tenemos tantas aplicaciones en las redes o en los celulares, en los smartphones, que usted puede claramente demostrar, mire, aquí este Uber me cobró para ir a su audiencia 25 bolivianos. Usted lo imprime y se lo muestra al juez. Las costas y los gastos, ¿no? Costas y costos. Llamadas. La llamada es fácil de mostrar con las tarjetas de prepago o se pide ¿cómo se llama? Un extracto, ¿no? De llamada telefónica. Entonces, eso en el tema de costa y costo, ¿no? Ahora, en el tema, mire usted, de una satisfacción a una indemnización por daño moral, el daño inmaterial es el daño moral, ¿no? Ante una agresión injusta a la dignidad humana, así como la angustia, el sufrimiento provocado a la víctima y a su grupo familiar. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas de la víctima directa
o indirecta a sus allegados, como el menoscabo de los valores muy significativos de las personas, las alteraciones de carácter no pecuniario. En las condiciones de que no existen víctimas, por ejemplo, este tema de la integridad moral o el daño moral, usted sabe que la vida, la dignidad, la seguridad no tiene precio. Ya usted tendría que referirse ya claramente, sin otorgarle un valor a su dignidad o a un daño moral, cuánto es lo que cree que pide por una iniciación de daño moral, ¿no? Terapia psicológica, terapia, ¿cómo se dice? Profesionales que va a gastar en el tema psicológico, temas médicos también, pues si ha sufrido agresiones médicas, ¿no es cierto? Entonces, usted presenta su factura, su recetario, el tema, de toda la documentación pertinente ante el juez que le va a tocar de turno en ese momento para su demanda, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, querido colega, el procedimiento quizás es lo más, no lo llamaremos más fácil o más simple, pero es como cualquier demanda que usted debe redactar y que debe anexar la documentación pertinente como verdad material, ¿no es cierto?, para cuantificar, y el juez es el que le va a dar la razón o no, previa fundamentación, previa cuestión del turno que va a ir, ¿no? Entonces, no sé si me ha entendido, me ha comprendido, o si quizás tiene alguna duda más. Querido doctor, ¿me escucha? Sí, dígame. Doctor, evidentemente lo que están hablando mis demás colegas, como usted ha indicado, sí, va a agarrar, el colega va a presentar a un juzgado de sentencia y dos audiencias, una de conciliación y la otra es para agarrar y fundamentar todo lo que se ha gastado, como usted dice, ¿no? Lucros antes, se demuestra todo el daño que ha sufrido, más el monto, porque en la sentencia dice sea la separación del daño por costas y costos judiciales, en la sentencia. Entonces, la sentencia va a llegar a pela y en el juzgado de sentencia, donde se ha presentado la demanda de separación del daño, después de que se ha pasado las dos fases, ya sea la conciliación y el juicio, el juez pasa a dictar sentencia sobre la separación del daño. Entonces, cuando el juez agarra y dicta la sentencia señalando el denunciado, tantos, tiene la obligación de separar el monto de $80,000, ya sean las costas, gastos judiciales. Listo. Ahora, ahí va la pregunta, doctor. Es que mi anterior colega es precisamente lo que estaba queriendo ir al fondo y, doctor, ¿qué pasa? Ya, sale la sentencia, ha salido la sentencia donde el condenado que ha cumplido su sentencia tiene que pagar el monto de los 80,000. ¿Cuál es el medio represivo para que él cancele y cumpla lo que ha dictado el juez? ¿Sacar un mandamiento de apremio para que cumpla? ¿O cuál es el procedimiento para que garantice ese cumplimiento en la vía penal del pago de la reparación del daño? Indicando de que el señor no tiene bien inmueble, aparte que ya haya cumplido sentencia. Entonces, en caso de incumplimiento, lo que yo le he legado a entender, doctor, si me equivoco, por favor me perdones, sería, ha incumplido, ha sacado la sentencia, entonces, o sea, para mi actuar y para mi proceder, ¿yo qué haría, doctor? Bueno, ¿no? Si me equivoco, por favor quisiera que me explique. Sacar un mandamiento de apremio por un incumplimiento de una orden judicial, una resolución judicial para que cumpla, o qué procedería, doctor, para que cumpla el daño y perjuicios. Como mi otro colega ha dicho, evidentemente, no, pues ya ha salido, no tiene para pagar, no paga, pues tiene que haber un medio represivo, como hay en el juzgado laboral y familia. En este caso, ¿qué se procedería, doctor, medio represivo para que la persona donde ha salido la sentencia cancele? Es mi pregunta, estimado. Ya, perfecto. Lo que pasa es que, querido colega, aprecio mucho, digamos, las inquietudes que tienen ustedes, evidentemente. Empero, no es menos cierto que tenemos un curso de 7:30 a 9:30 y mañana de 9:30 a 11, por el cual yo no quisiera adelantarme un poco, ¿no?
que terminar rápidamente esta cuestión, sino poder ir, poder ir ilustrándonos sobre doctrina, jurisprudencia y procedimiento, ¿no? Pero ya que tocan el tema, por ejemplo, hay una tesis de la UNAP, ¿no? En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, sobre este cumplimiento de pago de la reparación del daño civil fijada a favor, ¿no? En este caso, el reclamante en los juzgados penales, ¿no? Y para eso, por ejemplo, lógicamente, como usted lo dice, tiene que haber una sentencia, previa ejecución de la sentencia, previas actas de estas cuestiones, y lógicamente, de ahí en adelante, ¿no? El resultado, ¿no es cierto? Es decir, las consideraciones generales sobre las acciones o el reclamamiento para ese cumplimiento, ¿no es cierto? Las variables, o sea, cómo ejecuto si no tiene una casa, si no tiene un auto, ¿no? Entonces, ¿cómo le cobro, digamos, ¿no? El derecho es lógico y claramente es lógico. Si el hombre, o en este sentido, digamos, la persona, por ejemplo, me tocó a mí un caso en sentencia ya, ¿no? Para este cumplimiento de una reparación civil fijada, ellas estaban viviendo en una casa, ¿no? Y la finalidad de la gente que denunciaba por despojo era la casa, sencillamente. O sea, la reparación del daño era la casa, que la estaban despojando de casa y conseguir su casa. Terminaron sentenciadas, se abreviaron, repararon el daño con la casa, porque vivían en la casa que estaban siendo despojadas, ¿no? Entonces, hay casos y casos, digamos, ¿no? O sea, tendría, pues, lógicamente que tener bienes, ¿no? Cómo responder, ¿no? Es lo lógico. Pero ante la ausencia de bienes, ya usted puede irse por la vía civil y quizás ampliarle la demanda a través de la sentencia por el tema de las sucesiones, por el tema de los hijos, por el tema de los parientes. Porque recordemos que hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad está el derecho mortis causas inter vivus de la ley 603 de abreviación civil y Código Procesal de la Familia, ¿no es cierto? Donde las deudas son heredables. Entonces, como está en una deuda que usted debe ejecutoriar, puede cobrarle claramente, puede ampliar esa demanda ante los descendientes o ascendientes en la línea transversal que corresponda, ¿no es cierto? Lógicamente se maneja una tabla ahora para el tema de la reparación del daño y el cumplimiento, ¿no? Esa tabla y esa cuantificación la manejan los jueces, lógicamente. Tampoco es, digamos, un secreto que no se tenga este tema, pero para esta cuantificación, digamos, por ejemplo, de los porcentajes, de cuánto es lo que hay que cancelar, digamos, por ejemplo, ahorita está de moda o está en la palestra el tema del $1 millón, digamos, de los policías aquí en Santa Cruz y un tema de unas personas y qué pasó, de dónde viene ese dinero, se lo robaron el dinero, hubo una confusión, cohecho activo, entonces hay un porcentaje para ese tipo de delitos de la reparación de cuánto debes reponer, digamos, por un daño, si es que se logra demostrar también la licitud del dinero, ¿no? Pero a la lógica tendría que tener bienes a su nombre, o no solamente a su nombre, ¿no? También ser poseedor, porque la posesión es un instituto jurídico, o tener la detentación de algo, ¿no? ¿No es cierto? Estar en posesión o detentando algún bien con el cual pueda responderle, la verdad que es un peregrinaje, no tanto un vacío legal, pero es una cuestión que debe, quizás a criterio muy personal, si usted quiere llamarlo de esa manera, se debe pues modificar, ¿no? A través de una acción constitucional o una asamblea constituyente, algunas leyes o un decreto supremo a objeto de que, por ejemplo, yo le decía antes, a los abogados no nos pagaban y se libraba un mandamiento de apremio, ¿no? Entonces existen casos y casos, digamos, ¿no? Yo lo estoy ilustrando, ejemplarizando un caso que me tocó de despojo,
donde el resultado era que le otorguen la casa, listo, se acabó, esa fue la reparación de daños, no fue más. La jueza al final cuantificó cuánto eran las cotas y los costos, lo que tenían que pagar, y las señoras tenían que conseguirse el dinero de donde sea, ¿no? ¿No es cierto? Y si no consigue el dinero, pues lógicamente hay un procedimiento y tiene sus sanciones también, ¿no? Como trabajo social, cómo ir a cuidar a los ancianitos y todas esas cosas, ¿no? Eso sería, querido colega, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hay una persona, a ver, quiere hacer uso de la palabra. No sé si puedo abrirte el micrófono o vamos a continuar con el avance, doctor. Si no hay más preguntas, podemos seguir nomás con el tema. Hasta las 9:30 tenemos, ¿no, doctora? Sí, doctor, eso le decía que hay una pregunta más y si es que con esto más terminamos o seguimos con el avance, doctor. Eso le estaba preguntando. Claro, claro, no hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, soy yo otra vez. Quería preguntarle, cuando sale una acción de amparo, se tutela y, y se da la acción de amparo sobre el que ha solicitado. Y luego viaja a Sucre. Entonces, ¿desde qué etapa o en qué momento se puede pedir los daños y perjuicios? Mire usted, querido colega, eso mucho depende de lo que ha dispuesto el Tribunal de Garantías, porque el Tribunal de Garantías concede y da una línea y da una disposición, ¿no?, de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio. Entonces, mucho depende de qué es lo que ha pedido usted tutelado, qué medidas inmediatas le han establecido, qué ha dispuesto, qué tutela reparadora le han establecido, qué tutela preventiva y qué medidas, llamémoslo así, a largo plazo. Mucho depende de lo que ya no sería un auto de vista constitucional, sino una resolución constitucional en primera instancia, porque vendría ya después la sentencia constitucional de Sucre que confirme o deniegue. Y mucho depende de eso para que usted pueda hacer la reclamación de la reparación del daño en este tipo de acciones. Entonces, al estar muy ambiguo quizás esta cuestión, Sí, perdón. Estaríamos hablando desde que cuando sale la sentencia confirmatoria o más antes se puede hacer. En el caso, por no, es ejemplo, que, dígame. eh, en en un desalojo, un corte de agua y luz, y que se ha perpetrado durante unos 6 meses, sí, casi 6 meses, en el cual se puede pedir por eso el resarcimiento de daños o hay que esperar la sentencia confirmatoria u otro actuar. Eso es inmediato, ¿no? Porque es un derecho fundamental, ¿no? El tema del agua, el tema de la vivienda, porque la vivienda va casada intrínsecamente y fundamentalmente con la dignidad, la seguridad jurídica y el derecho a la familia, ¿no? Que son estándares altos del derecho internacional y constitucional y del derecho nacional también, ¿no?
Sí, es Entonces, entendible, doctor. En claro, este esto, sentido, si se le ha privado a los inquilinos que tenían su empresa ahí por el lapso de casi 4 meses, entonces sería directo pedir los daños y perjuicios. claro, claro que sí. Está en todo su derecho, está en todo su derecho, pero tiene que expresarlo de manera enfática, taxativamente en el petitorio del tipo de tutela. Ahora bien, mire usted, la jurisprudencia constitucional en las 341 quebrado 2013-L de Sucre del 20 de mayo del 2013 ha establecido, por ejemplo, el tema de una reparación del daño que lesionó el debido proceso y la seguridad jurídica como elemento de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, ¿no? Por ejemplo, que aquí se accionó a un juez, ¿no? Porque en ejecución de sentencia de un proceso de reparación del daño, mediante un auto, ¿no? Absolviendo una explicación, complementación y enmienda, dejó sin efecto sus anteriores fallos y decisiones y dejó un perjuicio, causó un perjuicio sin posibilidad de impugnar, ¿no? Entonces, ese principio y ese derecho a impugnar resoluciones sobre reparación de daños emergentes en proceso penal en aplicación de las ejecuciones de la regla en sentencia en materia civil, claramente nos da un lineamiento, por ejemplo, esta sentencia, ¿no? Sobre tanto los plazos, tanto la revisión en primera instancia, tanto la revisión de las resoluciones o analizar los aspectos procesales relativos a la impugnación de alguna resolución, justamente porque el artículo 115 indica y manifiesta en la condición de toda persona es protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales, ¿no ve? Pero el derecho a la reparación, como lo dijimos, está claramente estatuido, presupuestado en el artículo 113, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Claramente la vulneración de los derechos que concede a las víctimas es el derecho a la indemnización, reparación, resarcimiento de los daños y perjuicio en forma oportuna. Si bien es cierto que esta norma es de reciente incorporación, ¿no? Puesto que contiene el derecho fundamental no contemplado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Abrogado ya, ¿no es cierto? Es preciso establecer que se entiende como reparación o intención del constituyente que consolidó la visión establecida anteriormente en el decreto supremo, por ejemplo, el decreto supremo 29272 del 12 de septiembre del 2007, en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia, digna, soberana, productiva, democrática para vivir bien, en su punto 3.3.4, sobre una justicia en la propuesta de cambio, planteó que ante las circunstancias de una propuesta de cambio en el sector de justicia, está orientada a construir un sistema judicial de justicia plural, participativa, transparente, esencial, restaurativa, con equidad e igualdad. Es decir, anteriormente abordando por la doctrina legal y reconocida por las Naciones Unidas mediante un Consejo Económico y Social a través de una resolución, por ejemplo, la 1999, quebrado 26, del 28 de junio del 99, titulada Elaboración y aplicación de las medidas de mediación y justicia restitutiva o restaurativa en materia de justicia penal, que en su declaración quinta hace un llamamiento a los estados para que se consideren dentro de su ordenamiento jurídico la posibilidad de reformular procedimientos, dice, ¿no? Que representen una alternativa frente a un proceso ordinario de justicia penal, ¿no? Así como políticas de mediación y justicia restaurativa con mira de promover favorablemente la mediación de la justicia para la posibilidad de justamente esta reparación del daño en la vida civil, siendo y disponiendo de la reparación como una indemnización que corresponda, ¿no? Y ahora, mire, yo le digo algo, de la interpretación, explicación, complementación o enmienda, o el análisis de un caso concreto, por ejemplo, en esta jurisprudencia, en el ratio de Ciendi, ¿entiende? Para que podamos entender nosotros en esta línea delgada constitucional, llamémosla así, que disponga, revoque o confirme un auto que viene en primera instancia. Mayormente hoy existen los acuerdos transaccionales, ¿no? Existe un parámetro de la cultura de paz constitucional,
¿no? Y lo que no está prohibido está permitido. Cuando llegan a una conciliación, cuando llegan a un acuerdo y se puede homologar un transaccional y se puede determinar claramente, mayormente llamado los debidos arreglos o negociaciones que hacen entre las partes, eso está permitido por ley, ¿no? Siempre y cuando no caigan en unas connotaciones extorsivas o coaccionables o que vayan a las exageraciones, ¿me entiendes? Entonces, siempre y cuando sea dentro de lo debido, dentro de lo demostrable también, están y se pueden suscribir los acuerdos transaccionales, ¿no? Que se claramente evacúan un desistimiento, ¿no? O una conciliación, porque inclusive hay un criterio de oportunidad para la conciliación en esa etapa de hasta la sentencia, ¿no? Así que consideramos, digamos, de que evidentemente, mayormente hoy por la cultura de paz constitucional, la mayoría de los abogados optan por esta cuestión, ¿no? Eso sería, querido colega, ¿no? Hay una pregunta más, doctor. No sé si vamos a avanzar o vamos a responder la pregunta. Como quiera, mi estimada colega, ya estamos en la recta final. Claro que sí. Bueno, Zenón Hugo tiene el micrófono habilitado. Gracias. ¿Me escucha? Buenas noches, doctor. Buenas noches a los colegas. Era, doctor, una opinión con relación a la anterior pregunta que hizo el colega. Evidentemente, el tribunal, cuando se plantea una acción de amparo constitucional ante un tribunal de garantías o ahora salas constitucionales, siempre es preferible esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. A pesar que la ley, el Código Procesal Constitucional establece que los fallos son de cumplimiento inmediato y obligatorio, pero no nos olvidemos que ese fallo tiene que ir al tribunal y el tribunal en su ratio decidencia, en su decisión, por tanto, hay que esperar, por ahí se evoca la resolución o confirma la resolución del Tribunal de Garantías. En el caso presente, lo que el colega pregunta es en qué momento podemos acudir a los daños y perjuicios. Entonces, mi consejo es que se espere la decisión, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por otro lado, el tribunal nunca va a decirle o le va a cuantificar los daños y perjuicios, porque el tribunal es un tribunal de garantías, ¿no? O sea, no es una instancia laboral para decirle, sino que el mismo abogado, el accionante que ha ganado la acción, tiene que acudir ante la jurisdicción civil o penal para el resarcimiento de los daños y perjuicios. En la sentencia no va a decir sí, páguese o si no, simplemente confirma o deniega, o en el caso de control normativo, constitucional o inconstitucional la normativa. Entonces, ya el abogado por la cuerda separada, viendo siempre la sentencia, puede acudir a la vía jurisdiccional penal o a la vía civil. Entonces, yo le aconsejo al colega que espere la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional y una vez que se confirme la decisión o la resolución del Tribunal de Garantías, puede acudir a la jurisdicción que corresponda para los correspondientes pagos de daños y perjuicios. Eso es simplemente un comentario, querido doctor. Gracias. Sí, claro que sí, pues no, hay diferentes criterios y lógicas, interpretaciones, ¿no? Cada colega puede interpretar la ley, por eso somos jurisconsulto y letrado, y cada uno tiene su propia estrategia y su propia cuestión de interpretación. Ahora, si yo tengo mi criterio, ¿no? Yo tendría que plantearlo en la demanda principal, proceder con el planteamiento donde voy a hacer la reclamación pertinente y lógicamente si el tribunal en primera instancia o en la resolución constitucional me la concede, pues bien, ¿no? Puedo ejecutarla.
¿no? Por ejemplo, en una cuestión de vía de hecho de propiedad privada o en el caso que él mencionó que es de suma urgencia, servicios básicos. No vamos a esperar 6 meses a Sucre para que me restituyan el agua y la luz, ¿me entiende, colega? O sea, también tiene un tema de razón y lógica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya no hay más preguntas, doctor. Muy bien, si no tienen óbice, mañana podemos continuar ya a fondo con el tema del procedimiento y algunas cuestiones también para ver el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Contractual, extracontractual, en el entendido de que surge, por ejemplo, de incumplimientos de casos, de incumplimiento de obligaciones, ¿no? O que deriva de incumplimiento también de no causar daño a uno y a otro, ¿no? Y cuáles son esas causas, tanto jurisprudencia como los tipos de daño que vimos hace un momento. Hay mucho material, ¿no? Porque, por ejemplo, el Código Civil y el Código Penal aquí llevan o van intrínsecamente o el procedimiento, como muchos colegas tienen esa inquietud de dónde proceder. Mire, usted no hay dónde perderse, ¿no? Sencillamente uno para retrotraer un poco, ¿no? Y concluir y proceder con una conclusión en esta noche, ¿no? A todos los colegas respetuosamente agradecido nuevamente por la oportunidad. Yo no tengo la verdad absoluta. Puedo hablarles de mi experiencia, del conocimiento que tengo, poco, nada, mucho, pero agradezco al Colegio de Abogados también por permitirme esta oportunidad, por compartir mi experiencia, ¿no? Con todos ustedes. En ese entendido, es menester, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que se tenía que hacer es la demanda principal de la reparación del daño y demostrar, ¿no? Con documentos, ¿no? Con testigos, con la misma sentencia, o sea, con lo que usted vea conveniente para que le resarzan el daño. Y luego de eso, ya con la ejecución, poder proceder para ejecutarlo, digamos, ¿no? Entonces, ahora si el hombre, pues, la persona o el ciudadano también, digamos, como usted dice, o vulgarmente se dice, no tiene dónde caerse muerto. Entonces, bueno, es lo que vulgarmente se dice, Vox Populi, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A mi criterio profesional, como profesional abogado, yo, ¿no? Rome Leonardo Ipa Mozarabia, abogado, ampliaría mi demanda o demandaría o extendería esta cuestión a los ascendientes o descendientes en la línea directa o indirecta hasta el 4º grado de consanguinidad y afinidad. ¿Cómo lo establece? Por eso todo es importante, mire, retrotrayendo el Código Civil que hablamos de persona, derechos reales en el Código, ¿no? La estructura, nomenclatura del Código, obligaciones, contratos y sucesiones. Yo ataco a los sucesorios, ¿me entiende? Y voy, si el hermano tiene un clavo, pues que me pague con ese clavo, ¿me entiende? Pero yo lo ataco a él, jurídicamente, ¿no? A objeto de que se pueda ejecutoriar, digamos, el pago, la responsabilidad civil que está pretendiendo usted, pues, ¿no? Solamente realizando una ilustración o una cuestión, digamos, de que se pueda materializar justamente la pretensión que cada uno de los colegas tiene, ¿no? Eso sería, mis estimados amigos. Les agradezco mucho la atención, como le digo, bueno, poco, nada. Yo no tengo la verdad absoluta. Soy abogado del 2006. Sí, gracias a Dios, asesoro, por ejemplo, alcaldías municipales, asesoro a muchas personas, llevo casos también que por secreto profesional quizás no me permiten decirlo, pero puedo compartirles esta cuestión y razonar un poco para que podamos nosotros tener mayores ejemplarizaciones. Me dice una colega aquí, trata de hacer demostraciones de casos para que aprendamos, por favor, nos dice. Muy bien, evidentemente, ¿no? O sea, mañana voy a estar en mi oficina donde podremos compartir justamente esta segunda cuestión de estos cursos y vamos a analizar un caso concreto de reparación del daño que tengo en la oficina, ¿ya? Por un delito de despojo, por ejemplo, para que podamos ilustrando un poquito y tener ese caso y podamos aprender todos, ¿no? Y podamos ver cuál fue el procedimiento que se hizo y al final cómo se constituyó o se concluyó esta cuestión. ¿Listo?
Si están de acuerdo, muchísimas gracias y bendiciones, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Le quedamos siempre agradecidos todos los participantes y yo. Ya nos estaríamos encontrando el día de mañana a las 9:30, por favor. Y bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Muy buenas noches, un gran saludo, hasta mañana. Bendiciones.